El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Knocking on Heaven's Door, lo que suena, esto es Guns N' Roses, década de 1990, el disco Use Your Illusion 1, y una de las cosas que mejor hizo los Guns, que es la sección de los famosos covers. Tenemos el que le practicaron a la canción Live and Let Die de Paul McCartney, creo que es más linda la de los Guns que la original de Paul, y en este caso me limito a decir lo mismo para Knocking on Heaven's Door, tema original de Bob Dylan, y esta reversión espectacular de Guns N' Roses, que fue soundtrack de una película, no recuerdo cuál, pero fue soundtrack en su momento, Tocando el Cielo, esa es la película de principios de los 90. Tengo del otro lado al profe, a Raúl, para una conversación de historia, y quiero saludarte y hacerte una aclaración, pero antes que nada, buen día, ¿cómo estás, profe? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo, saludo a la audiencia y atrás nomás, traiga. La aclaración es que vos durante mucho tiempo, al igual que varios argentinos que vivieron los años 90, creyeron que la frase de Axl Rose, voy a quemar mis botas... de este melenudo piojoso que dijo que se iba a limpiar las botas por pisar esa tierra de mierda, sí. Nunca existió esa frase, nunca dijo eso. Mirá vos, viste que hay muchas frases que no existen en ninguna parte y siempre quedan... hasta en películas quedan y nunca existió esa frase. Fue un invento de la prensa, igual que otro invento de la prensa que tampoco existió, es que la 12 iba a asesinar hinchas durante el partido. Durante el recital, que iba a asesinar fanáticos. Que se iban a infiltrar barra de la 12 y iban a pegarle a los a espectadores de Guns N' Roses. Sí, eso tampoco lo dijo nunca la barra de Boca, es otro invento de... Ya te das cuenta quiénes son los nefastos, ¿no? Los malditos medios. Bueno, el que creó esa prensa y que yo me comí todo el viaje es un uruguayo que de ahí salió Real, salieron todas estas pecuecas que son ahora, digamos, paparazzis de la televisión argentina. Pero yo me acuerdo de eso, sí, había dicho que en un reportaje, ¿qué pensás hacer después de tu gira a Argentina? Quemar mis botas por pisar esa tierra de mierda. Y te digo la verdad, yo fui uno de los que compró, venía recién de la guerra de Malvinas con un odio, un desprecio. Y bueno, y ahí comenzó, qué increíble, ¿no? Porque yo, digamos, era un programa que empezó a medir por Telefe a la tarde, un programa de miércoles, que hoy en día ya todos viven de eso y todos comen de esa basura. Se convirtió en el McDonald's de los programas de televisión a la tarde. Lucha Vilés, creo que te había organizado, yo me acuerdo, lo vi perfectamente, que fueron, le cubrieron la nota, los garroteros, provocaron a los de seguridad, que los de seguridad hacen su trabajo, punto, ¿viste? Te dicen sacarlo, el de seguridad te lo saca, y para sacarte no te van a mandar un sociólogo, ¿viste? Y me acuerdo de eso, así decía, y me quedó me quedó un resentimiento con esta gente. Sí, y al final no fue así, y bueno, han venido... venido... Para mí lo único bueno que yo fue Cheroman, nada más, para que todos mis alumnos lo usen era un tema de fogón, ¿viste? Sí, bueno, y después Slash como guitarrista, la verdad ese era un guitarrista de la hostia, eso tengo que reconocerlo, ese melenudo piojoso era espectacular como tocaba, con una moneda tocaba, ¿no? Sí, el tema del Padrino lo tocaba con una moneda, sí. Qué maravilla ese melenudo de miércoles. Qué guitarrista, Y esta costumbre que yo llegué a verlo un poco en Capital, algún vecino del barrio, esto de usar el cigarrillo en todas las actividades de la vida. El tipo ponía el cigarro ¿viste el clavijero de la guitarra? Envidiable. Igual que esos personajes de televisión con el pucho en la boca, nunca lo conseguí mientras fumaba, Gerardo. Sí, usan anillos, se ponen, tocan con el cigarrillo, mientras van tocando, van fumando, una locura, pero bueno, todo sea... Sucede que es un guitarrista terriblemente bueno. También Maradona jugaba sin los cordones atados, pero era Maradona, hermano. ¿Pero sabes por qué lo hacía Maradona, lo de los cordones? No, ni idea, no. Era para que se los ataba al llegar a la cancha para hacerle publicidad a la marca de zapatillas. Tomate, no la sabía esa. ¿Qué la tiró? No me imaginaba. Bueno, sí. Más que no. Viste, en el fondo está el mercado, ¿no? Sí, buscando... sí.
llamar... Increíble. Sí. Ayer hablábamos de Bonavena. Bonavena era un tipo que fomentaba el consumo de whisky, pero él no tomaba whisky. No Mirá. fumaba. Salían todos los reportajes con una capa, el cigarrillo en la mano. No fumaba el tipo. Claro. Bueno, Bueno, el pucho, no, vos miralo, yo invito a todos que, y si da la pitada, que miren qué tipo de pitada. Los que hemos fumado sabemos que el humo se traga, que es uno de los placeres más grandes que hay. Y después cuando entrenaba, que decía, bueno, no nada, pero si iba a Luna Par, hacía 20 minutos, con lo que voy a pelear no necesito más. Y se encerraba después en el Unido de Pompeya y transpiraba hasta las 10 de la noche. Y bueno, con el whisky hacía lo mismo para que digamos, se agarraba, cambiaba el vaso con los compañeritos que tenía y decía, tráeme otro whisky. Que aumentaba el consumo con eso. No sabía lo de lo de los cordones. Qué genialidad, Dios mío. sí, bueno, el Unidos de Pompeya que sigue existiendo en Avenida Sáenz, igual que... ¿Está todavía Gerardo el Unido de Pompeya en la Sí, avenida? sí, existe todavía. Sí. Era lindo lugar de paz. Yo llegué a conocer algunas peleas ahí, pero era muy chico, muy joven. Pero ambiente medio pesadito, te digo. Y sigue siendo una zona... Bueno, la avenida es muy linda. Una belleza esa avenida, un lugar muy lindo. Especialmente cerca del Puente Alsina, ahora renovaron el Belgrano Sur, tenés la estación madre del Belgrano Sur, de donde salen los trenes a provincia, además todas las líneas de colectivo, está el Metrobús en Avenida Sáenz ahora, la verdad que ha quedado como un centro neurálgico más de la capital. Sí, el que pasaba por Lugano, que le decían, tenía otro nombre, me acuerdo. Ajá, sí, así que en lo concreto recuerdos de esa época y bueno, varios gimnasios de boxeo todavía quedan. Pero yo le digo la verdad, yo volviendo al tema de la producción publicitaria y el éxito del periodismo, yo le tomé de este grupo por eso. Y tenías un veneno durante mucho tiempo como... Es que no, en esa época se compraba todavía las revistas de rock, la Pelo, y algunos, yo digo, ¿cómo puedes ir a ver a este imbécil que te está escupiendo, Leo? Claro, sí, igual que con el tema de Moreno, y ya lo hemos explicado, el tema del manual de operaciones, que era una mentira, hay muchas operaciones de ese tipo. Lo de Moreno fue el plan de operaciones que se lo adjudicaron a Mariano Moreno y a Belgrano como ejecutor del mismo, junto con Castelli, fue una propaganda en contra de la Revolución de Mayo creada por monárquicos, porque copiaron un sistema que creó en la Revolución Francesa. Después de 1790 muchas novelas antijacobinas se hicieron y El cementerio de la Magdalena fue una de las más exitosas que se llegó a traducir al español. Ese modelo se lo copió para vilipendiar la Revolución de Mayo. Claro. Y que mira si tendrá éxito, que bueno, cuando escribe Filosofía y Nación, Hernando Feynman, en la época que yo cursaba Argentina 1, lo leí y me creó se me había caído abajo un ídolo como era Moreno, ¿viste? Bueno, profe, y esto nos da el pie para uno de los temas de hoy, ya que estamos hablando de la prensa, el dicharacheo falso y toda la cuestión de campañas a favor y en contra de un político. Hoy era el primer debate televisivo de la historia, ¿no?, entre Nixon y Kennedy en 1960 en Chicago. Exactamente, digamos, era por primera vez 77 millones de estadounidenses veían el evento con la expectativa de lo que vemos nosotros un partido de fútbol entre Nixon y Kennedy, que eran dos, digamos, el 26 de septiembre de 1960 tuvo lugar el primer debate electoral televisado de la historia. De la historia, Gerardo. La cita enfrentó justamente a estos dos candidatos porque lo promulgaban como una confrontación para la presidencia de los Estados Unidos. En un lado estaba Richard Nixon y en el otro lado estaba Kennedy. Fue un hito en el mundo de la comunicación que, aparte, resultó un factor decisivo en aquellos comicios, que te parece mentira, porque constituyó uno de los motivos que digamos, que logran explicar el vuelco de los sondeos en favor de Kennedy, cuando hasta ese entonces Nixon era el gran favorito y Kennedy, como ayer hablábamos de las promociones de pelea con Bonavena, Kennedy era un oscuro personaje poco conocido. Ya en esta época Estados Unidos venía influyendo culturalmente en el resto del mundo, porque después de la Segunda Guerra Mundial a nivel planetario, todo lo que sucedía en este gran país del norte llegaba poco después a todo Occidente. Y dentro de eso estaban las cadenas de transmisión. En las cadenas de transmisión hay un aspecto en el que los yanquis siempre han sido el faro del resto, ¿viste? Y hoy en día está bastante peleado este sistema, bastante disputado, pero en ese momento se trataba sin duda de
de los medios de comunicación y el papel preponderante que tenía dentro de lo que llamamos cultura de masas, ¿viste? Sí, y en esa aldea global de esa época, yo pensaba en la serie Mad Men, que ya la nombramos ayer, a propósito de algunas cuestiones como la pelea Sonny Liston Ali, y en Mad Men me acuerdo que el personaje protagonista, Don Draper, dice que él está con Nixon porque representa a un tipo que se hizo de abajo, un trabajador, alguien que no es ningún riquillo, y en cambio en Kennedy señalaba al adinerado de una familia distinguida, un clásico chico de la alcurnia. No sé si eso era tan así, pero lo cierto es que... No, y te quedas corta, porque aparte había que tomarle el dudoso origen irlandés, que ser irlandés en Estados Unidos como ser hijo de boliviano, con todo el respeto que me merece y el orgullo que me produce tener esa gente maravillosa en Comodoro, ¿no? Pero, quiera o no, es algo que tiene su impronta. Y a su vez, católico. Porque acuérdate que Estados Unidos solamente el estado de Maryland fue católico, el resto eran todos protestantes, ¿viste? Católico y hijo de irlandeses, no tomaron en cuenta otras cosas, ¿viste? Que él estuvo en la Segunda Guerra, que perdió una hermana en una misión de la Segunda Guerra, eso no importó, pero era un sujeto nuevo, era un sujeto joven, era poco apropiado en ese país tan protestante, ¿viste? Con su evangelización bastante impulsiva y digamos, con una impronta económica muy fuerte. Y digamos, actualmente no es ajeno a nosotros el formato de debate televisivo, pero en ese momento era una novedad. Ojo, yo después, me acuerdo cuando empezaba a buscar materiales a veces en ese gran país de mierda, cuando vos buscabas material, y había para dar educación cívica, en el 2000 ya estaban haciendo una dura crítica de los debates. Decía, estos son acuerdos que se muestran civilizados y terminan siendo aburridos. Pero en ese momento no, en ese momento los dos candidatos a la presidencia de la Unión confrontaban sus ideas en el mismo medio. De hecho, muchos aspectos apuntaban a un enfrentamiento que podía decidir, digamos, el proceso electoral en ese momento, y en consecuencia fue así. Y ahí Kennedy se vio favorecido, ¿vos crees, por su apariencia física, su juventud en televisión? ¿Algo de eso habrá influido? Primero, la imagen sí, porque fue lo primero que empezaron a trabajar los americanos. La imagen, el aspecto, la bella sonrisa, lo caritativo de este muchacho, que venía con el fuego sagrado de la juventud. Es una época en que comienza a cambiar el paradigma. A partir de esta etapa de los 60 ya la gente deja de echarse años encima para que dé mejor imagen y comienza a quitarse años. O sea, si sos joven es mejor, ¿viste? Si sos joven en lindo, mucho mejor. Acá comenzó en esta etapa, en la década de los 60. Y otra cosa que, bueno, sí, también Nixon no llegó en las mejores condiciones, Ajá. Nixon en ese aspecto había sufrido una infección en la rodilla, se tenía que recuperar y no lo había logrado de forma exitosa, y esa infección lo tenía a muy mal traer, y justamente eso lo perjudicó a la hora del debate, ¿viste? Lamentablemente yo digo lamentablemente suponiendo que yo fuera un republicano, eso lo ayudó, fue el momento definitorio de la campaña de los 60. Fue el primer debate presidencial. La televisión no era un problema para Nixon, él sabía manejarse con eso, y también tenía gestos extraños, que eso también le jugó en contra, ¿viste? Porque mostró una cierta inseguridad, ¿viste? Y después, que otra cosa, esta gente no llegaba sola, Gerardo. Vos decís que había sectores económicos. Había un cuerpo de asesores, se comienza a trabajar en la política corporativa, que comienza a organizar a cada uno de los candidatos desde la imagen hasta los dichos, ¿viste? Claro, era importante. Y había aparte también, bueno, fue la época que los maquillajes, el ofrecimiento de productos, el juego viril, los dos hombres tenían en sí que usar un maquillaje que le dio una imagen determinada. En eso, bueno, Nixon llegó con ciertos problemas en eso. Tuvo un problema de salud que no lo dejó en el mejor momento. Nixon estaba extremadamente, aparte otra cosa, hasta el contexto entra a jugar. Vos viste que lo primero cuando va a televisión en esa época son las lámparas de la luz, que es un calor insoportable, y Nixon era extremadamente sensible al calor y transpiraba profundamente cuando le encendían las lámparas.
había comenzado el debate viéndose demacrado, gris, exacto. Y después hay que entender, estuvo frente a casi 80 millones de espectadores, y cuando vos tomás conciencia de eso, entra a jugar una decisión. Y cuando todo terminó, es más, Nixon terminó, se de acuerdo a las crónicas de la época, Nixon terminó el debate creyendo que le había ganado el debate a Kennedy, como si esto fuera una contienda, ¿viste? Sí, y evidentemente las encuestas ya desde esa época se vienen equivocando, porque lo daban ganador y terminó siendo Kennedy, que igual gana por muy poco, ¿no? Sí, bueno, eso también hay que decirlo, igual que el peronismo en la primera elección, no en la que ayer ayer hablamos de Rucci, vamos a corregir algo. Perón hacía 2 días que hoy ganó las elecciones. Hacía meses que estaba, hizo un viaje, se volvió, después vino de vuelta, que tuvimos la famosa masacre de Seiza, donde Rucci hacía responsable a Julio Guillán de los alborotos. Ya habían muerto anteriormente a la muerte de Rucci en los enfrentamientos algunos de la CGT, pero hacía 2 días que había ganado Perón, y esa era la euforia. Por eso le amargaron la fiesta a los montoneros a Perón, ¿viste? Claro, y bueno, yo recuerdo la expresión de Héctor Leis, un ex montonero bastante crítico de la cúpula de montoneros. Él decía que la frase que usaron fue: vamos a tirarle un par de muertos al viejo. Y lo lograron, y con mucho éxito. No, eso a Perón lo amargó terriblemente, porque era lo más leal que había tenido dentro del movimiento obrero organizado, que fue la manga de traidores que tuvieron del 55 hasta esa fecha, ¿viste? Tremendo, profe. Bueno, así que... Bueno, el tema del debate hay que entender ¿cuál es el contexto de la época? El año 60 estaba el fantasma de la Guerra Fría que acechaba desde la sombra. Los soviéticos, en su empeño por superar a su alter ego en la esfera del occidente, habían infligido, digamos, un sonado golpe en el corazón del orgullo patriótico norteamericano con el lanzamiento de este satélite Sputnik, ¿viste? Sí. Entonces quedó, ¿viste? Dice, ¿cómo? Somos el orgullo de la tecnología, y los rusos mandaron. En el mundo paralelo que era Estados Unidos, les llamaba la atención los problemas que entonces seguían teniendo vigencia en ese momento. Y en ese contexto comenzaba, acordate que venía de la gestión de Eisenhower, se planteaba el problema de Vietnam, se entraba a visorar un problema que se le tenía que dar un corte definitivo y no se le estaba dando. Lo que sé que sí que eran dos titanes de la política que estaban en las antípodas, ¿viste? Porque Nixon, en el tema Vietnam o en general en la manera de ver... En todos los temas, Gerardo, en todos los temas. No había un punto de coincidencia. Mirá. Bueno. No, digamos, el tema de la Guerra Fría, el tema después vamos a hablar de eso. Hacía poco se había terminado, hacía 10 años había comenzado la Guerra de Corea, que duró 3 años, una guerra que no tuvo fin, ¿viste? ¿Alguno de los dos era veterano de guerra? Los dos. Los dos. No, casi todos los presidentes, hasta Bush padre, habían estado en la Segunda Guerra. Sí, el primero que apareció con un gran desprestigio fue Bill Clinton, que para no ir a Vietnam no sé qué hizo. Pero no, de los veteranos, de los presidentes de Estados Unidos, no le podés enrostrar absolutamente nada, ¿viste? Sí. El trabajo que hizo Kennedy desde lo que acá sería la prefectura con la custodia de la costa fue terrible. Kennedy perdió un hermano, una misión donde iban a volar un avión con explosivos y ellos iban a saltar, el avión explotó en el aire. Repito, todos los presidentes, todos, hasta Ronald Reagan haciendo de GPS humano, porque los pilotos ahí tenés, Bush era piloto del Pacífico cuando iba a combatir. No tenían referente, y la referencia era una grabación. Muy difícil, yo no sé cómo podían volar en esas condiciones. Claro, Bush padre, ¿no? Bush padre peleó en el Pacífico. Sí, y Bush hijo también, en el Golfo, ¿no? Sí. Sí. Todos tuvieron los veteranos de guerra en Estados Unidos son 80 millones de votos también. Ellos le dan bola. ¿80 millones? Son 80 millones. Wow, ahora entiendo, vos cuando ves los partidos de la NBA siempre está el momento del saludo a los veteranos de tanto en tanto y aplauden y se paran. Últimamente lo que veo es que son todos latinos los que se paran. Bueno, no te sorprendería. Hoy cuando hablemos vamos a hablar de un general un general que apreciaba mucho a los latinos en el combate. Ajá. Bueno, el tema que este debate fue, digamos, hoy en día, y ya nos quedó la muestra del sabor
ese que nos sabe a poco el debate de los vicepresidentes, que fue un auténtico conventillo, un gallinero con el zorro adentro y todo, ¿viste? No podemos decir otra cosa. En esta época no, era un hábil legislador. Comenzaba, eran 2 pesos pesados frente a la pantalla, y a Nixon le jugó en contra su estado de salud, se transpiraba mucho frente a las cámaras, fíjate que el calor era muy sensible al calor en eso, Nixon, y eso le jugó en contra. Nixon encabezaba, digamos, según los sondeos, Nixon encabezaba la carrera por la Casa Blanca porque Kennedy era un ilustre desconocido en ese momento, no tenía performance como para ser rival. Sí, estaba acordándome una hermana de Kennedy, quedó paralítica. Sí, eso fue una práctica escandalosa. Por la lobotomía, ¿viste? Sí, otra que lo toque, sí, era una cosa increíble, porque ahí se toqué cosa espantosa, Dios mío. Sí, terrible. Bueno, eran como 11, creo, los Kennedy. Para que digamos, aparte, esta operación de rodilla era una infección muy seria, le había hecho perder 10 kilos esa operación a Nixon, entonces llega en unas condiciones físicas se y ve de que ánimo. El tipo la estaba pasando mal, le dolía la pierna. Estaba muy mal, la estaba pasando, sin embargo el tipo fue y dio el debate. Y es más, él se fue creyendo que porque viste, está esta idea imbécil de es más, el debate se lo puede ver, creo que hasta está subtitulado o doblado al español. Ajá, bien. Porque, profe, ya que estamos, para mí el formato actual de los debates es malo. Viste, el de Chubut, yo me había quedado con una sensación agridulce, como qué flojo, los candidatos me habían parecido todos muy acartonados. Y de golpe vi el de vices y me quedé con la misma sensación. Evidentemente. Exactamente, si el de gobernador fue una cosa increíble, lo único innovador y era esta chica de izquierda que conoce el Chubut como yo las Bahamas, y la única impronta novedosa fue cuando dijo nosotros. Bueno, ya es lo único nuevo, porque por el resto, acá el 1960 con este debate, digamos, el 26 de septiembre de 1960 fue un día que se comprobó que los medios tienen una fuerte influencia, como la que me contaba recién de los Guns N' Roses, porque se comprobó que el poder de la imagen, y al menos en aquella ocasión, la preponderancia de la palabra, el discurso, que digamos quedó, porque si no Kennedy no hubiera tenido tanto éxito como el que tuvo electoralmente. Pero ¿hablaba mejor Kennedy que Nixon? Lógico, porque estaba en mejores condiciones. Claro. Digamos, Kennedy dominaba la puesta en escena de una manera maravillosa. Era un tipo que se sabía de su belleza, de su caridad, su carisma, y supo tener la capacidad de dirigirse. Es otra cosa muy importante, tuvo la capacidad de dirigir su mirada hacia los periodistas y a la cámara, y por ende a los espectadores. O sea, te hablaba a vos, ¿viste? Como este rubio imbécil que tenemos ahora de moda, viste, que por ahí él con el insulto y te moviliza la fibra sensiblera, y voy a decir, yo siento lo mismo que este tipo. Bueno, Kennedy era anglosajón, no podemos esperar otra cosa tan buena, pero él, repito, él tuvo en cuenta la capacidad de dirigirse, y con el tema de mirar al periodista y mirar a la cámara que está mirando al espectador, logró instintivamente una adhesión de los espectadores, y eso fue lo que influenció directamente sobre la parte electoral. Y a la vez estamos hablando de dos partidos de centro, ¿no? Sí, ojo, pero que no se confunda, esto no quiere decir que el candidato republicano de Nixon ya se iba a achicar frente al rival, no, para nada, de hecho, quienes siguieron la contienda a través de la radio, el que escuchó el debate dijo ganó Nixon, el que vio el debate dijo ganó Kennedy. Wow. Una locura, una locura incomprensible, pero porque Kennedy te miraba la cara y te hablaba y te movilizaba. Y los gringos no son de hacer esas cosas, Gerardo. El gringo no te abraza, no es un tipo. Nosotros argentinos somos invasivos casi en los afectos. Sí, es cierto, profe. Bueno, este gringo con esa mirada, con esa sonrisa, con ese tono coloquial, viste, con esa forma muy especial que tenía. No sé, vos entendés el inglés, Gerardo. Escuché un poco el discurso de él y era un tipo que era un excelente. Hoy estaría rapeando Kennedy.
Claro, claro. Sí, se entiende y no, lo que te iba a decir es que hablamos también de la imagen, del discurso, pero porque creo que las propuestas, ¿qué tan distintas serían? A lo mejor no era... No, eran completamente distintas, Gerardo. Sí, pero Sí, digo... no, eran totalmente distintas. Nixon proponía un cambio gradual, acordado, civilizado y organizado. Sí. Y Kennedy decía, no, basta, a los afroamericanos se les tiene que dar los mismos derechos ahora, a los latinos se les tiene que de permitir participar más. Los 60 era la década. De hecho, Hobsbawm le habla de las primaveras de los pueblos. Pero Estados Unidos en los 60 es una etapa. Es la época del rock y de los hippies, Gerardo. Claro, no, yo pensando en, vos mirás ahora lo que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y es como un partido de extrema derecha contra un partido de progresismo, centroizquierda, socialdemocracia, estilo europeo. Y hay mucha diferencia. Ya que por una cuestión de tiempo posiblemente entremos en otro tema más belicoso, lo que vos decís es verdad. Pero te repito, este debate de 1960, el que lo escuchó por radio, los viejos, yo soy de escuchar los partidos de fútbol por radio, por ejemplo, el que escuchó por radio dijo ganó Nixon, lo hizo pelota. El que lo miró por televisión dice Kennedy lo aplastó. Y ganó la televisión. Y claro, y lo que sucedió fue digamos, hubo muy dividida la forma de percibir ese debate. Y después que, repito, estaban en las antípodas en todo sentido, Gerardo. Bueno, yo no sé si estuviste charlando con amistades sobre el debate de vices, me pasó lo mismo. Hablé y uno me decía, qué bien fulano, el otro qué bien fulana, salió bien salió... O sea, también hay una percepción esquinada, ¿no? Yo, quitando del Caño, que una vez más está demostrado que es un candidato sin pantalones, porque es un tipo que anda en bola permanentemente. Sí. El resto, la que supo responder... es más, Randazzo quedó como más carismático, ¿viste? Bueno, Randazzo y Villarroel, ¿no? Sí. Y Villarroel que respondió todas las preguntas. Estaba muy bien preparada la muchacha, ¿viste? Sí, no. Y Rossi, que el ministro que tenemos... Ahí tenés el ministro, ahí está la defensa, ¿viste? Sí, tenemos una base china en Neuquén, tenemos un radar inglés en Tierra del Fuego, eso es lo que tenemos. Y esa gente es la que adhiere a lo que ya hablamos en los movimientos de 70. Bueno, sí, no, en realidad, escuchándote, lo mismo me dijo la gente con la que hablé, así que... Sí, pero lo raro de este debate es que por primera vez se hacía en forma de... casi 80 millones de ciudadanos miraban este debate y fue determinante. ¿Viste? Es una locura de gente, para la época. Sí, es mucho, Gerardo. 77 millones es mucho, Gerardo. Y claramente es para mí también lo que representa es que de allí en más la hegemonía pasaba de la radio a la televisión, ¿no? Como que un poco simboliza... Es lo mismo que, hoy en día los debates ya hasta los americanos les resultan aburridos, ¿no? Los nuestros ni siquiera son aburridos, son vacíos, directamente vacíos. Tanto el del gobernador como el de vicepresidente son totalmente vacíos. Un café con leche, y sin azúcar. Y lo que sucede hoy en día es que vos viste que la campaña se la hace más en los programas mediáticos que en los programas políticos. Porque la gente está podrida, Gerardo, y aparte no le crees a nadie. Además, porque ya demasiados años de fracaso. Sí, entonces... y eso es lo que pasa. Pero hoy marcaba que la imagen, la pegada y la llegada en el discurso, lo carismático, es lo que lograba. Y después que como los boxeadores, que esté en buena condición al rival, ¿sí? Porque Nixon llegó en muy malas condiciones acá. Claro, pasa por eso. Bueno, profe, te propongo una pausa y damos vuelta a esta página y nos metemos con otros temas. Vamos a volver un poco hacia atrás, a 1950, y después vamos a hacer un salto en el tiempo hacia la década del 80. Todo esto tras la pausa en conversación con el profe en Historia en Alpargatas, la sección histórica del Gira Noticias. Ya volvemos. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información.
Seguimos hablando de historia con el profe, recién sonaba Pío Pío, Oscar Ringo Bonavena y el clásico de la primavera no había sonado hasta ahora en Gira Noticias, hablamos ayer de Ringo, hoy lo mencionamos, me parecía que ya era hora de que suene semejante clásico. Su abuelo hacía sopa con este tema. Sí, un temazo. Sí, el tema, bueno, eso te muestra lo que era Ringo, ¿no? Que era un tipo mediático, si lo sabía. Claro, abierto a todo, especialmente a la exposición en medios públicos. Bueno, profe, tenemos para hablar de la guerra de Corea. Un día como hoy, las tropas de Organización de Naciones Unidas recapturaban Seúl, que estaba en manos de los norcoreanos. ¿Esto era el comienzo de la guerra? Sí, porque lo que había sucedido que en junio de 1950, el abuelo, el que tenemos actualmente gobernador en Corea del Norte, pasaba en el paralelo 38, digamos, de hecho, se le adjudica la culpa al general MacArthur, pero sucede, bueno, puntualmente los hechos, ¿cuáles son? Avanzan sobre Corea del Sur, pasan el paralelo 38, que es la división política que se había hecho después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se recupera el 8 de agosto del 45, se recupera después la bomba atómica todo lo que es Corea. Corea hay que decir que fue una península ocupada por Japón desde 1910. De hecho, hasta el día de hoy es de muy mal gusto y de peligrosa decisión llevar una bandera del sol naciente porque le cae muy mal al coreano, ¿viste? Claro. Entonces, en ese tiempo lo gobernó siempre el mismo, que Kim Jong, ¿viste? Este era Kim Jong II. Lo que no tomaron en cuenta es creer que aprovechando que lo que iba a hacer China y lo que iba a hacer Corea, ¿viste? Corea del Norte, porque sí, me queda preguntar. Sí, reconstruyendo, ¿no? De 1910 hasta 1945 fue dominio japonés. Exacto. Y ahí sometimiento japonés, más que dominio, sometimiento. Y hay cosas que Corea del Sur no resolvió todavía, como a las mujeres de consuelo, como muchas cosas que el Estado coreano del Sur ha quedado completamente muy mal parado en los derechos humanos, ¿viste? Pero entonces Japón ocupó toda Corea, del norte y del sur. No, cuando ocupó Corea, ocupó Corea, ocupó China, ocupó todo el territorio, ocupó Formosa, que es Taiwán, ocupó todo, absolutamente todo. Pero Corea en 1910 lo ocupó, después ocupó el resto de China también. Ajá, sí, lo que cuentan en El Último Emperador, toda la parte de Manchuria y toda esa historia. Claro, exactamente, sí. Pero... Bueno, lo que se hizo, lo que pasa que digamos, también hay que entender que el triunfo de 1949 de Mao Zedong sobre China y la presencia de Stalin no podía tomárselo como un lugar de tranquilo. Había una gran inseguridad, una gran inestabilidad en el sur. Encima el que gobernaba era un tal Rey, que era un tipo severamente tirano y tremendamente torpe en las políticas de Estado. Entonces, aprovechando el clima de inseguridad, la inestabilidad que tenía todo el sur de China, en 25 de junio de 1950, las tropas norcoreanas atravesaron el paralelo 38, avanzaron con una velocidad increíble y prácticamente arrasaron a las fuerzas, los arrinconaron en esa zona de Pusan, que casi los tiraban al mar, tanto a ellos como a los norteamericanos. Claro. Ahí sí. Y después venía esta revancha, ¿no? Después ahí comenzaba la guerra, digamos, porque después Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Uno se preguntará si hay dos países con poder de veto, como la Unión Soviética y como era China, ¿por qué no lo hizo? Bueno, la Unión Soviética se desentendió. Teníamos Sur Corea y Washington inmediatamente convocan su Consejo de Seguridad, que hacen un mandato, una resolución número 84, cuál es que le ordenaban desalojar del sur de Corea a Corea del Norte. Ajá, bien. Eso... Y retirarse con las Naciones Unidas ordenaban inmediatamente a retirarse a las tropas chinas y a las tropas coreanas de todo Corea, porque prácticamente habían ocupado todo Corea, Gerardo. Y bueno, ¿qué hicieron? Ahí se adhirieron unos 16 países, entre ellos, hasta países como Colombia, Turquía, que participaron activamente en esa intervención, un compendio de países, Australia, el histórico Gran Bretaña, como siempre, no leal al acuerdo, y se organizaban, se hacía un contraataque
porque en ese momento el error de esta guerra, porque mucho se lo adjudica a MacArthur. MacArthur era muy mal político, pero no un mal general, ¿viste? Y los dos bandos tenían pésimas informaciones de servicio de inteligencia. Estaban mal asesorados, digamos. Sí, primero vamos a decir la estrella, que era el vencedor de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que era MacArthur. MacArthur se había trasladado al frente de operaciones, había encontrado el caos y en 72 horas sabía que los norcoreanos se habían plantado en los arrabales de Seúl, ya los estaban echando, que era la antigua capital, y sufría, en el momento que sufrían bombardeo de ¿no? De la artillería, de morteros, lanzagranadas, ¿no? Y el gobierno de Syngman Rhee, que fue muy torpe en toda su política de Estado, tuvo que refugiarse más al sur. Y el panorama en ese momento era estremecedor, ¿no? Porque hay que entender que lo que tenía de malo MacArthur, que era un buen militar pero un pésimo político. Y repito, no se terminó esta guerra rápido porque no le dejaron hacer a MacArthur lo que él quería, lo que él pedía. El plan que él tenía, digamos, Washington no se lo permitió, la ONU tampoco, ¿viste? ¿Cuál era el plan de MacArthur? Era buena pregunta. Bueno, él después del desembarco exitoso, que se lo nombra poco, pero fue un exitoso, fue en la batalla de Incheon, que fue un desembarco cerca de Seúl, en una península bastante difícil, que desembarcaron 75.000 soldados americanos, y tropas aliadas, ¿no? Él lo que pedía, era avanzar, después de desembarcar en Incheon y tomar Seúl, avanzar y seguir hasta China, invadir China. El problema que no hay que olvidarse es que Corea del Norte tiene frontera con la Unión Soviética y frontera con China, ¿viste? Sí, está Vladivostok cerca y está China ahí nomás. Sí, y aparte tenía ferrocarriles de abastecimiento. Honestamente, MacArthur quería usar la bomba atómica. Bueno, pero cebado, digamos. No, primero quería llegar hasta Beijing y ocupar Beijing. Y lo hacía y lo lograba. Dice, si me permiten, tenía 75.000 efectivos. Había una serie de tropas. El ataque, digamos, lo que había desestimado completamente MacArthur es que había una disponibilidad de más de 200.000 norcoreanos y otros tantos chinos, y que ya Mao Zedong estaba preparando, mandaron 1 millón de chinos a combatir, Gerardo. Es una locura, Es una barbaridad. Corea del Norte, de hecho, la cantidad de muertos que tuvo esta guerra fue impresionante. Estados Unidos perdió 50.000. Sí, tuvo muchísimas bajas. Entre los muertos de un bando y del otro tenés, más de 1 millón de muertos tiene el bando entre chinos, coreanos y soviéticos, y el bando casi 1 millón de muertos tiene. Porque aparte otra cosa, no se cuenta la cantidad de civiles muertos que tuvo esta guerra, ¿no? Sí, me imagino. Ahora, profe, para terminar de reconstruir el contexto histórico, tengo algunas piezas que todavía no me ajustan. Por un lado, yo tengo entendido que Rusia es la que arma a Norcorea, ¿no? La Unión Soviética. Sí, porque, digamos, porque recién hacía un año, en octubre de 1949, que había logrado el triunfo total en la revolución Mao Zedong, y se estaba recomponiendo de toda esa situación. Aparte, el Kuomintang con Chiang Kai-shek, que es la fuerza opositora instalada en Taiwán, seguía participando. De hecho, es más, la pregunta sería, ¿por qué las Naciones Unidas, teniendo 2 potencias con derecho de veto, que era China y la Unión Soviética, no lo hicieron? Bueno, la Unión Soviética no se sentó siquiera en el Consejo de Seguridad, porque estaba mandando trenes completos con un montón de armamento a Corea del Norte, y hasta con pilotos infiltrados. ¿Viste? Claro. No sé cómo hacían, no sé qué tipo de piloto habrán mandado. Imagino que habrán mandado, no sé, que uzbecos, kirguines o calmucos, porque enseguida te das cuenta que es ruso el piloto. Sí, y yo me imagino que el argumento de fondo era, esto hay que resolverlo ahora, y una buena guerra para terminar de conquistar esa península. Supongo que están con fe, digamos.
No, bueno, el ataque fue magnífico. Si te pones a pensar, si miras el mapa, Punsan es una península que es como si estuviéramos en Ushuaia, prácticamente, ¿viste? Claro, porque cuando termina la Segunda Guerra, Estados Unidos se queda con Corea del Sur y Corea del Norte es de la Unión Soviética. O sea, es una frontera en donde... Sí, ni apenas terminó la guerra, una división del paralelo 38 y se separó al norte para la Unión Soviética y al sur para Estados Unidos. Quedaron las dos potencias. Claro, y en un lado estuvo el abuelo de Jun, el gobernador actual, el abuelo que gobierna ahora, y abajo Ri, un demócrata pero tiranísimo, y ataca a Corea del Norte, ataca con tropas chinas. ¿Con tropas chinas y armamento ruso? Sí, tropas chinas, armamento ruso y un compendio de elementos unificados que iban a avanzar de una forma pero estrepitosa. ¿Viste? Claro, y bueno, y ahí entonces no hay veto, hacen este ataque ejemplar. El tema es esto, bueno, la Unión Soviética, como estaba comprometida mandando armamentos, convoyes completos por vía ferroviaria a Corea del Norte y hasta pilotos infiltrados en el combate, de hecho perdieron casi 400 aviones perdieron ese combate, y por otro lado, así que no se sentó, y China, si bien tiene poder de veto, en ese momento el que se sentaba en la silla de seguridad era la parte que quedaba de la China capitalista, como es la de Chiang Kai-shek. Hasta 1971 esa silla del Consejo de Seguridad estaba sentado Chiang Kai-shek, que por supuesto no vetó absolutamente nada. Al contrario, apoyó el avance de las tropas conjuntas de Estados Unidos. Así que entonces podríamos decir que en esta guerra tenés China y lo que es Norcorea, la Unión Soviética no directamente, pero sí con armamento, y del otro lado este compendio de países, ¿no? Reino Unido. Del lado de Corea del Norte tenés a China, Unión Soviética en toda su magnitud. Sí. Y del otro lado tenés, no sé, Gran Bretaña, Bélgica, Canadá, Australia, Colombia, Bueno, no sé si te conté, pero creo que alguna vez lo dije en el programa, pero no los conocí, pero tengo el dato de una señora que me contaba que sus dos hermanos pelearon en Corea, colombianos, y creo que en total fueron 5.000 colombianos en Corea, y la cosa es que se llevaron de eso una pensión vitalicia muy interesante que ella me nombraba. Pero te la regaron, que en el combate que participaron los colombianos fue terrible. Ajá. Digamos, el Monte Calzón que tuvieron que tomar fue una masacre, Gerardo, y de hecho no se la llevaron gratis, Bueno. Todos tuvieron grandes pérdidas, todos los grupos que intervinieron tuvieron grandes pérdidas, ¿viste? Y básicamente esto quedó en un armisticio, no ganó ninguno. Llegó a un punto de equilibrio después de avanzar y tomar posición en las tropas ahí. La guerra, todavía están en guerra. Es que claro, ya estaba... El cese de fuego, digamos, es el cese del fuego más largo que hemos tenido hasta ahora en la historia. Claro, pero estaba pensando, la península ya estaba dividida antes de la guerra y siguió estando dividida después, o sea, no. Antes de la guerra era todo Japón, Gerardo. Era toda una provincia de Japón, gobernada por un representante japonés. En 1945 se separó, estamos hablando de 1945 al 50, en esos 5 años se separó Corea del Norte, el paralelo 38 para arriba, y hacia arriba gobernaba Jun y hacia abajo gobernaba Ri. Sí, pero y después de la guerra esta de Corea, ¿siguió igual o no? No, los conflictos siguieron. De hecho, en Corea todavía se hace el servicio militar obligatorio, Gerardo, y cada tanto, y son muy duros con eso, son muy duros, son muy severos. Todos hacen servicio militar en Corea. Tenés de los 18 hasta los 28, tenés que presentarte. Y en una época se hacía 4 años de servicio militar. Claro, creo que ahora son 2 o 3, pero sigue siendo mucho. Sí, depende, pero y la hacen todos, y cuando un famoso no lo hace es el escándalo y la noticia del momento, ¿viste? Claro, pero bueno, lo que digo es que es una guerra un poco inútil porque no cambió la situación, la de Corea, ¿no? Quedaron divididos. No, lo único que sirvió es que haya familias que todavía no se vean. Ya viste que viste que todos
yo tengo un par de youtubers que sigo que son hijos de coreanos o no, coreanos y tienen todavía familia del otro lado. Tremendo. Ahora, me imagino que la idea de MacArthur de la bomba atómica, Estados Unidos obviamente era un desprestigio grande para ellos, no lo aceptaron de plano. Es que no se atrevieron. La guerra de Corea fue una guerra muy singular. En principio faltaron los servicios de inteligencia de cada uno de los gatos. MacArthur, yo no puedo creer, porque MacArthur escribió 2 tratados de psicología y estrategia, y es más, hasta inclusive dijo que había marcado una más, y en la teoría de su despacho tenía una idea para ayudar a los surcoreanos que abarcaba desde ocupar todo China hasta arrojar la bomba atómica. Completamente bueno. Loco. Pero, ojo, pero con argumentaciones y fundamentos que hasta te pueden llegar a convencer, ¿viste? Claro, ahora pienso que en la lectura, obviamente ahistórica, que es la que no hay que hacer, más de un republicano de Estados Unidos ahora debe decir por qué no ocupamos China y evitamos esta potencia actual en su momento, ¿no? Bueno, Porque... esa era la idea. No, MacArthur tenía un estudio bastante avanzado con respecto a cómo estaba China. Sabía que la podía aplastar. Hay un problema que es geográfico. Tiene muchas fronteras soviéticas. Y era la época en que se empezaba a posicionar el mundo en 2 posturas bravas. Pero MacArthur tenía primero que empezó a exigir que todos se vistieran con el ejército con uniforme del ejército norteamericano, para que quede bien claro de que cuál era un bando y cuál era otro, porque era una idea que tenía de la táctica de él. Y bueno, acá se comenzó a usar napalm, por ejemplo, en esta guerra. Y fue una guerra durísima, Gerardo, durísima. Sí. Y bueno, y después Estados Unidos perdía en Vietnam, acá no logró ganar, o sea, empezaban con sus fracasos militares. Sí. Y comenzaron a tener los primeros problemas sociales. Bueno, pero ellos estuvieron casi en todas las guerras, así que... Claro, sí, estuvieron en todas, es cierto, y tuvieron esos problemas. Para hacer una idea, los norcoreanos, antes del desembarco de Incheon, estuvieron a 30 kilómetros de Seúl. Muy cerca. Por muy poco, y de ahí decir Seúl, decir Pusan, nosotros, porque los patagónicos tenemos unas dimensiones de las distancias muy largas, pero ellos ahí nomás, para darte una idea, la diferencia que hay digamos, el ancho de Corea en la parte del Paleártico son 280 kilómetros, nada más. Sí. Así que nosotros acostumbrados a ir a Trelew, es la mitad, o sea, Garayalde, acá a Garayalde ya llegamos. Sí, son dimensiones cortas, como... Está entre lo que fue y no, lo que pudo ser y no fue, digamos, de junio y diciembre de 1950, se vivieron 6 meses enloquecidos. A principios de septiembre los norteamericanos y surcoreanos estaban a punto de ser arrojados al mar, porque no terminó hoy el problema siguió, Gerardo, Sí, y es el día de hoy que hay críticas de que pasan los aviones norcoreanos cerca del cielo de Corea del Sur, que hay gestos de acá, de allá. Igual, de todos modos, ahora están bastante distendidas las relaciones, estás más civilizado, pero así todo, por ejemplo, Corea del Sur tiene un disponible de combatientes, por ejemplo, hay más de 35.000 norteamericanos listos para entrar en combate. ¿Norteamericanos ahora? Norteamericanos, estoy hablando de coreanos del sur. Aparte de los coreanos del sur que están en esos 5 kilómetros de distancia entre Corea del Sur y Corea del Norte, y 280 de ancho, dentro de esos dispositivos bélicos hay una disponibilidad de 37.000 combatientes americanos. Listos para entrar en acción, o sea que es un clima. Bueno, me pasó estando una vez en lo que es Key West, ahí en el extremo sur de Estados Unidos, que por el cielo estaban haciendo unos ensayos militares y había una señora puertorriqueña que contaba que su hijo estaba ahí ensayando y ella dijo, me parece que lo van a mandar a Corea. Y yo me quedé pensando, ¿qué? ¿Se viene una guerra en Corea? Y no, probablemente lo mandaban como reservista a estar entre estos 30.000 que nombrás, ¿no? Sí, hay digamos... Sí, bueno, puede ser Corea, puede ser Okinawa, siguen estando todas esas bases. Claro, de ahí es lo que se dice siempre, la famosa Guardia Costera de Estados Unidos, que no le permite a China animarse a invadir Taiwán, por ejemplo, porque sabe que la contra va a ser letal. Exactamente, ahora a pesar de que ahora China está bastante jugando con fuego ahí, pero bueno, esa es la característica. Sí. El general MacArthur hubiera hecho
Bueno, de hecho recuperaron mucho territorio del perdido, ¿no? Pero entre 1950 y 1953 fueron 3 años de intensa actividad bélica, fueron combates tremendamente duros. Claro, MacArthur quería... A nivel aéreo, a nivel naval, a nivel terrestre, en todos los aspectos. Y el armisticio se firmó recién en julio del 53 y quedó en estado latente. La península de Corea todavía está en guerra. Es una guerra que no terminó. Qué tremendo, una locura. Y bueno, MacArthur quería cortar por lo sano... Perdón, tengo que hacer una corrección. Acá estaba mirando. No, Colombia no peleó en Quindón, sino peleó en Monte Calvo. Qué raro. Ajá. Hombre. Bueno, y ya que lo dijiste, me mencionabas hace un rato que MacArthur que le tenía afición por los soldados latinos. Sí, durante la recuperación de Filipinas habían conformado fuerzas de combate y le asignaron pilotos, por ejemplo, mexicanos, y después le mandaron tropas. Y comenzó a tener preferencia por ese tipo de tropas, por no sé qué es lo que veía, dónde ve. Está bien que él había estado en Filipinas, ¿no? Pero él veía con muy buena predisposición tener tropas latinas. Ajá, le gustaba la forma de organizarse, se entendía bastante bien. Mirá qué curioso. Sí, le gustaban la mascota, por lo Y puede ser. Profe... Sí, no, tenía preferencia por las tropas latinas. Hay que entender que las tropas aliadas eran un compendio de nacionalidades de la más diversa. Por ahí si te mandaban tropas de Marruecos, te caían con la tropa, la familia y los animales vivos, pues se abastecían con eso. Hay que entender ese tipo de cosas. Sí. De repente los latinos se ajustaban muy bien a la organización militar que tenían los norteamericanos. Y yo calculo que entendería algo de castellano también MacArthur, ¿no? Sí, entendía bastante. Sí. Eso tiene que ver. Bueno, y como también Bush habla perfectamente español. Y como buen texano no le quedaba otra. Te iba a decir que hoy también, en 1984, se arreglaba la cesión de Hong Kong para la soberanía china a partir del 97, o sea, se negociaba... Sí. Pero hay que aclarar bien esto porque se ha puesto de moda Hong Kong como modelo a seguir en las negociaciones con las Islas Malvinas. Y hay que entender que la historia de Hong Kong fue un lugar que tuvo primero la guerra de Manchuria, vivió varias etapas, ¿no? Pero después de 1045, con la rendición incondicional de Japón, la historia de Hong Kong continúa con una guerra civil entre nacionalistas y comunistas chinos, y ese tipo de situación permitió un tipo de paraguas en ese lugar. Pero que lo que pone a Gran Bretaña en condiciones de negociar, que ya en 1950, durante toda esa etapa, tienen un informe bien elaborado donde le dicen a los ingleses: ojo que China tiene una capacidad de combate de la cual no la podríamos parar. El ejemplo está en lo que estamos diciendo ahora. El ejemplo más claro es lo que recién acabamos de hablar. En esta fecha habían mandado 1 millón de soldados chinos y habían casi echado a todos los surcoreanos. Conscientes de eso, estando al lado, porque están al lado, si miras el mapa, sí. No, los ingleses decíamos, comencemos a negociar porque por la vía bélica no tenemos capacidad. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tuviéramos unas fuerzas armadas preparadas y listas, Chile no se tomaría la libertad de decir que del sur para el Tierra del Fuego es país de ellos, ni Gran Bretaña te instalaría un radar como se le da la gana en Tierra del Fuego, o una base china Neuquén, ni estaría dispuesta a negociar de otra manera, ¿viste? Es cierto. Entonces esa es la gran diferencia. El desarrollo económico que transformaba Hong Kong tuvo que ver, ¿viste? Porque es una de las regiones ricas y productivas de Asia, como consecuencia de que durante la década de 1970 aumentó la influencia de refugiados del continente, y a principios de la década de 1980 empezaron a llegar grandes cantidades también de refugiados de Vietnam, como mano de obra. Y en el 82 se comenzó a negociar un acuerdo previo que se comenzó a distender a partir de 1950, porque tenían un informe bien claro de que lo que había demostrado China con Corea les podía pasar a ellos. Evidentemente era una zona en donde muchos escapaban, ¿no?, de la China comunista, se quedaban ahí. Muchísimos se refugiaban ahí. Claro. Y después vietnamitas, así que me gustaría saber cuál es el pensamiento del chino de Beijing respecto al supuesto chino de Hong Kong. ¿Cómo lo verán, no? Lo ve como un extranjero.
Claro, sí, no. No, nosotros, la mayoría de los chinos que tenemos acá son de otra región, pero ellos mismos, esos no son chinos, dicen. ¿Será un país unido China? Digo, ¿estarán bien integrados o habrá unas divisiones? Políticamente sí, culturalmente son distintos. China no existe, no es un solo país homogéneo. Podrá tener la etnia Han y todo, pero no se puede tener una visión como la que nosotros vemos más hegemónica culturalmente. ¿Viste? Claro, hay unas diferencias importantes. Así que entonces... Hong Kong en este aspecto, repito, hoy, ¿y por qué lo decimos? Porque hoy se firmaba entre Estados Unidos, entre Gran Bretaña, Margaret Thatcher con China, comenzaban con Xiaoping, empezaban a tener un acuerdo para que después en 1997 Hong Kong se daría una constitución que se conocería como ley básica, redactada en un comité convocado en Beijing, y donde se lograba la devolución. Después otra cosa, también en China en 1989 tuvieron los sucesos de Tiananmen, que eso lo que hizo fue suspender el proceso, ¿viste? Ajá, ¿y después se reanudó? Después se reanudó, pero contra todo lo que se imaginan, no es que el suceso de China hizo que China aflojara, no, China cortó toda la negociación con el tema de Hong Kong, y recién en mayo de 1992 el gobierno de la región comenzó a hacer primero hizo una repatriación forzosa de refugiados vietnamitas. Claro. Lo primero que dijo China en 1992, dijo China, todos esos vietnamitas que ven ahí me lo sacan, yo no quiero ese lastre. Términos puntuales, términos de ellos, no es que se me ocurra a mí el término. Y a partir de ese momento las negociaciones comenzaron a tomar un avance mucho más rápido, pero repito, lo que fue determinante en esa predisposición que tenían los británicos es que después lo que vieron, lo que acabamos de relatar nosotros de la guerra de Corea, sabían que había una capacidad de combate que si se querían imponer por la fuerza lo iban a lograr, ¿viste? Claro, así que en definitiva comenzaron a negociar inteligentemente y con mucho éxito, porque realmente lo lograron. Lo lograron con mucho éxito y lograron de esa manera lo cual conocemos como esa sucesión, ¿no? Sí, así que de la mano del garrote, en definitiva, ¿no? Fue la diplomacia, exactamente, la ley del garrote. Ir a hablar de paz, pero con un garrote en la cintura, cosa que saben que si tuvieran que imponerse por la fuerza lo lograría. Eso pone las negociaciones de otra manera, ¿eh? Sí, lo que nos pasa acá en la Argentina con tema Malvinas es que no hay ninguna clase de garrote. Lamentablemente hasta ahora en Malvinas hemos jugado a todo nada y de forma muy mala, ridícula, y hay que entender, por eso hay que entender una cosa, si tenemos dos caminos, o todo o nada, y si te sentás a negociar, y esto lo digo como veterano y a veces tengo serias discusiones con mis padres, sentarse a negociar, estar dispuesto a ceder, eso significa, ¿viste? Claro, sí, que no es lo mismo que entregar, ¿no? No, justamente es negociar, no entregar. Negociar es beneficio para ambas partes, no el famoso negociado del que estamos acostumbrados nosotros, ¿viste? Sí, exacto, profe. Bueno, te propongo una pausa y charlamos del último tema del día. Nos queda hablar sobre 2014, lo que fue la desaparición de estudiantes de México, un tema muy triste. Así que hacemos una tanda y nos metemos con eso. ¿Te parece, profe? Sí, cómo no. Estuvimos charlando entonces de China, sesión de Hong Kong, toda la negociación al respecto y guerra de Corea, y antes también el primer debate presidencial televisado de la historia entre Nixon y Kennedy. Pausa y continuamos con más en el Gira Noticias y en Historia en Alpargatas. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos en el Gira Noticias, ya a 12 grados de temperatura, máxima en 14, que llega a las 4 de la tarde y se extenderá por un rato hasta las 5. Estamos conversando con el profe de Historia, tenemos unos minutos más para
dialogar sobre la cuestión de los desaparecidos en México. Un día como hoy, en 2014, arrancaba este evento. Yo recuerdo que en esa época tomaba clases de metafísica en la Facultad de Filosofía y nuestra profesora utilizaba este tema para expresar esta cuestión de la justicia como algo no humano y un pedido infinito, que es el pedido de que aparezcan con vida, pese a que se sabe, ¿no?, que ya no están en este plano. Siempre el pedido de la justicia divina pide que vuelvan con vida, y es desde ese lugar que se lo hace, no desde el plano jurídico de las leyes, sino desde el plano de la idea de la justicia y el deseo profundo que allí haya un acto de resarcimiento en algún punto. Pero como sea, ya son casi 10 años y un evento terrible, ¿no, profe? La verdad que muy dramático. Sí, es un antecedente dentro de la historia de derechos humanos y una mancha muy fea para el Estado de México. Ahí sí. Nieto tiene una responsabilidad directa sobre esta situación y el Estado de Guerrero otro. Guerrero es el responsable directo sobre lo que pasó con estos 43 estudiantes de la escuela del normal rural de Ayotzinapa, que el Estado de Guerrero y el Estado de México son responsables directos, ¿no? Nosotros con la experiencia que tenemos tenemos que decir bien claro, que digan dónde están, ¿viste? Que la frase que usaron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que digan dónde están los desaparecidos, ¿viste? Porque los familiares no han dejado de buscar, ni van a dejar de buscar como siempre, ¿viste? Y lamentablemente este tipo de situación, digamos, ¿qué es lo que sucede? El 26 de septiembre de 2014, con 3 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos a la fuerza, y en la desaparición participó lo que es más serio. En esta desaparición porque no es como el caso nuestro, que eran grupos de tareo que no se definía claramente quién podía hacer. Estos sujetos fueron detenidos por la policía municipal de esa zona de Ayotzinapa, y que según la versión del gobierno de entonces entregó a los estudiantes al grupo criminal de Guerrero. O sea, el mismo Estado está diciendo que la policía municipal se lo entregó a estos grupos. Los estudiantes, los estudiantes siempre, como lo llamaban, como eran llamados que en busca de la verdad histórica. La versión oficial fueron supuestamente incinerados en un basurero. Un grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó que eso no era posible, sobre la versión que se quiso dar, y Peña Nieto tiene una responsabilidad directa sobre este tipo de cosas, y eso es lo que te muestra por ahí que, ahí sí, ¿te acuerdas que ayer discutíamos? Sí, México es completamente latino, y me preocupa seriamente porque nosotros no estamos ajenos a todo este tipo de realidades, Gerardo. Nosotros ya en Santa Fe y Rosario tenemos una situación bastante alarmante con respecto a este tipo de situaciones, a este tipo de condiciones. Durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, el fiscal Jesús Murillo Caram, porque acá vamos a los nombres como son y sin beneficio de inventario, ¿viste? Él, digamos, por ejemplo, Peña Nieto, que se califica por tener una boca que parece un sapo, ¿no? Y el fiscal Murillo Caram dijo que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero de Cocula. Lo que se calificó como la historia oficial, ellos le llaman la verdad histórica, nosotros llamamos la oficial. El tema desaparecido, viste que nosotros decimos la historia oficial, ellos le llaman verdad histórica. Ajá. Sin embargo, viste, los investigadores, Gerardo, de grupos interdisciplinarios de expertos, que son grupos independientes, el GIEI, por ejemplo, que es una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron esa teoría oficial diciendo que no era científicamente posible, viste. Por supuesto que los familiares de los estudiantes también rechazan esta versión y piden que sigan investigaciones a través de este grupo independiente de investigaciones. Y lamentablemente sobre esto no ha quedado nada. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este grupo de Morena, estableció por decreto la Comisión Presidencial por la Verdad en el caso de Ayotzinapa, y creó una fiscalía especial para este caso, inclusive selectamente elegida. Pero las investigaciones han estado plagadas de irregularidades. Muchas de las detenciones de los presuntos implicados fueron hechas en forma ilegal, lo cual favorece al detenido. Y en las confesiones, hasta inclusive, ¿sabes qué? Mirá, lo que yo no entiendo, Morena, que se supone que tiene que... López Obrador, el presidente López Obrador, que actuó sobre esto y creó una fiscalía para garantía de los derechos humanos,
está implicado en que fueron procedimientos ilegales y confesiones sacadas de la tortura, ¿viste? No, de esa manera. Claro, entonces es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los derechos humanos. Tenemos el orgullo y el privilegio de tener desarrollados perfectamente organizados los derechos humanos. Y todos los que están detenidos se merecen poder irse donde están. Pero le tenemos que garantizar las condiciones de vida y respetarle los derechos de defensa, porque si no lo que estamos haciendo, estamos combatiendo la antropofagia comiéndonos a los detenidos, ¿viste? Es una locura eso. Sí, y además... No estamos, como decía Harry, no estamos, el antropólogo, por condenar el canibalismo no estamos comiendo al caníbal, ¿viste? Y esto es lo que está haciendo, yo repito, a casi 10 años de este hecho, a los 5 o 6 años nada más se crea esta comisión y después el gobierno de López Obrador crea una fiscalía especial de élite para estos casos y resulta que hacen procedimientos ilegales de detención y hacen declaraciones sacadas de la tortura. Es una locura total, ¿viste? Sí, porque eso lo hace el Estado y el Estado Nacional, ya no la Policía Municipal que entregó los estudiantes, sino el Estado Nacional Mexicano, o sea... Está mal por todos lados ese manejo político. Pero tenemos como argentinos todo el derecho a hablar de esto porque conocemos un rato. Sí. Si es uno de los clavos que nos enterró el proceso de reorganización nacional, utilizar métodos ilegales para combatir la ilegalidad de los grupos armados. Y cuando el Estado comienza a utilizar temas ilegales sobre el terrorista, gana el terrorista. Sí, gana el delincuente, porque ya no hay diferencia, Gerardo, ¿viste? Ya no hay diferencia ni de un lado ni del otro. Por supuesto que el caso causó más indignación, digamos, inclusive lo que causó más indignación en este proceso fue lo que ellos llaman la sentencia absolutoria de Gerardo López Astudillo, conocido como el Gil, no sé cómo, qué raro ese término, Gerardo, pues ese término lo usamos nosotros. Sí. Yo calculo que no debe ser otro significado, porque supuestamente pertenece a este grupo de Guerreros Unidos y es uno de los principales implicados y clave, Gerardo, para saber el paradero de los estudiantes. Por supuesto, yo creo que tienen que estar hablando del cuerpo de los estudiantes, ¿no? Sí, ahora, profe, los estudiantes hicieron una manifestación, una protesta, pidiendo qué cosa y por qué esta respuesta, ¿no? Mira, los hechos puntuales, entre la noche 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurrió estos hechos violentos en Iguala, se vieron, donde se vieron involucrados policías municipales, estatales, militares del 27º Batallón de Infantería, cinco colectivos donde transportaban a los normalistas. Era una protesta, un reclamo justamente por un problema social. Es como si nos organizamos para protestar en Rosario, Gerardo. Ajá. Y de repente te detiene la policía con la policía municipal, como sería la policía de la ciudad de Buenos Aires, y los entregaron a los narcos, Gerardo. Es una cosa... Y digamos, ¿cuál sería el motivo de esto? Digo, ¿qué hipótesis podés... Por las denuncias que estaban haciendo que implicaban lo que ellos llaman la colusión, digamos, que estaban implicados grupos oficiales con grupos del narco, Gerardo. Claro. Y hay todo un recorrido hecho por IGI que te marca en qué horario fue, en qué lugar, cómo vieron la Policía Federal vio esto, cómo vio 2 camiones con pasajeros que obligó a descender, el horario, lo que hacen cada uno. No, lo que había era justamente, empezaron a hacer una denuncia colectiva y esta desaparición forzada, cuando entras a denunciar, nosotros también lo tenemos, Gerardo, no tenemos que escandalizar. En la época de Di Pierra tuvimos una balacera entre la municipalidad y se vio por la filmación claramente como un sujeto, un tipo que tenía más de piquetero que otra cosa, con el mate y el termo en la mano, le reclamaba a Di Pierro mientras Di Pierro trataba de esquivarlo y a mirar delante del policía, cuya misión del policía era asegurarse que no le vaya a dar con el termo en la cabeza. Bueno, ese tipo de escándalos no nos tenemos que escandalizar porque no estamos muy lejos de estas realidades. Digamos, los que se llaman estos estudiantes que los llaman normales,
El surgimiento de Neumann dio pie a la fundación de lo que se conoció como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, una organización de estudiantes de orientación socialista que buscaba denunciar todo este tipo de atropellos y todo tipo de corrupción que se estaba dando con este tipo de narcotráfico. Lo que demuestra cómo en estos estados de Michoacán, de Guerrero, el narcotráfico y el Estado son un brazo conjunto. La misma cosa. Sí. Bueno, es el gran problema. De hecho, en México, para resolver este tema del narcotráfico, las cárceles que tienen mayor cantidad de peligrosidad, a quienes les están manejando la administración de eso fue justamente los grupos evangelistas, ¿viste? Sí. Porque saben que no hay forma que no se corrompa este tipo de situación. Claro, bueno, viste que ahora está justo en el aniversario de los 9 años, está desaparecida la gobernadora del estado de Michoacán. Bueno, ahí estamos todos perdidos. Ahí ya no hay garantía bien por haber. Por eso te repito que México funciona por los dos patrones que tiene arriba, ¿viste? Sí, no, y tiene unos problemas de infraestructura importantes en su territorio y grupos armados, guerrilla. Y para colmo de males, hay grupos que ya no... Todos los grupos de fuerzas especiales que organizaron terminaron siendo comprados por el narco. Y después tenés tipos que entraron a actuar por ellos mismos. Los famosos Zetas, que son paramilitares, que dijeron voy a combatir a estos delincuentes, se convirtió en una corporación más después. Profe, si uno mira grupos armados paralelos al Estado de forma organizada, la verdad que ¿qué país de Latinoamérica no los tiene? Son muy pocos, ¿no? Bueno, pero vos fíjate, Colombia, el ejemplo más claro, el país del buen trato. Tenés Sí. al frente a la guerrilla, ¿viste? Con Bateman a la cabeza, obviamente. Después tenés grupos que se terminan asociando con los narcos. Grupos que se hacen en contra y se convierten en los famosos paracos. Y hoy en día, ¿qué es Colombia? Un lugar donde vos tenés que pagar tus impuestos y aparte la vacuna. ¿Qué es la vacuna? La vacuna es el dinero, el soborno que yo le tengo que dar al paraco para que me garantice la seguridad de mi barrio. ¿Viste? Claro. Yo no le pago la vacuna, que hay todo un canon establecido, pues está casi oficializado. Yo le pago la vacuna al fulano de tal, que lo conozco por el nombre, que sé que es un paraco, ¿para qué? Porque si le dejo de pagar, a mí automáticamente ya no tengo seguridad. ¿Viste? Sí, y según el barrio es el precio. Por supuesto, por supuesto que en Nordelta, donde nuestro querido Massa hizo refugio de narcotraficantes, tendría un precio y Cañuelas tendría otro, por supuesto. Claro. Lo pongo a modo de ejemplo para que se entienda bien. Este es un caso donde, justamente Amnistía Internacional lo ha tomado como caso modelo y ha hecho un seguimiento sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Ayotzinapa, yo no lo puedo pronunciar bien con Z, pero repito, fueron arrestados por policías municipales. Eso es terrible. Eso es terrible, pues te detiene la policía y te entrega a los narcos. Entonces te está mostrando la convivencia que hay entre un grupo y otro. Sí, como a veces pasa, ¿no? En nuestra localidad. Y después otra cosa, lo que yo estoy diciendo, todas estas irregularidades es el informe que tiene Amnistía Internacional que confirmó la deficiencia de las investigaciones. Claro. Donde hubo tortura, es una locura esto, ¿no? Cuando hay que entender, cuando el Estado se sale de la ley, el que ganó fue el reo. Sí, igual que a veces pasa como en Jujuy, que Ledesma pone las camionetas para ir a buscar a los manifestantes y reprimirlos, del mismo modo que en Comodoro cuando hay que disipar una protesta, de golpe no es la policía de Chubut, sino otra fuerza sindical la que lo hace. Ahí también estamos en problemas de menor escala, pero problemas al fin, ¿no? Es un drama. Lo peor de todo que el GIEI, por ejemplo, tiene toda la rutina establecida, cómo fueron los hechos, y todavía no tenemos ni idea de lo que ha pasado con todos estos 43 normalistas. Sí. ¿Por qué dicen normalistas? Porque quieren que comience a funcionar la norma social y legal sobre una sociedad determinada, Gerardo. Claro, no piden nada revolucionario. Los desaparecidos se les llaman normalistas, porque lo que estaban buscando era justamente que se maneje una norma en base a la ley. ¿Viste? Claro, acá no era ninguna lucha armada, no era un grupo que estaba buscando algo comunista, era simplemente cumplir la ley y así responde el Estado a los que quieren cumplir con la ley. Es terrible. Ajá.
Claro, estaban juntando firmas, organizándose y protestando para que ya este tipo de cosas se le ponga coto a esta situación. Y sin embargo, el mismo Estado, llámese municipal, provincial, o nacional, los detiene para entregarlo a estos grupos, que puede ser muy interesante en la serie de esta miércoles que tenemos como Netflix, pero en la vida real es un horror eso, sí. Es un espanto. Es cierto, profe. Bueno, te agradezco esta charla y te saludo. Mañana miércoles retomamos y completamos esta semana de Historia en Alpargatas. Profe, gracias por estos temas. Te mando un abrazo y mañana a 11:30 nos conectamos. Que tengas un buen día, Gerardo.